Bienvenidos, mis queridos hermanos. Estamos reunidos nuevamente en este segundo capítulo del combate espiritual. Vamos a profundizar este valioso material que el Señor puso en nuestro camino. Pero para empezar, como siempre, debemos pedir la asistencia del Divino Espíritu para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y dé luz y claridad en nuestro interior. Por eso juntos vamos a pedirle al Santo Espíritu la oración que nos enseña nuestra Madre Iglesia. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y tú, Señor, renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles a la luz del Espíritu Santo, concédenos, Señor, que sintamos rectamente el mismo Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, nuevamente les doy la bienvenida y los animo a que podamos seguir caminando juntos este largo camino, pero a su vez el premio es grande. Una de las pautas que se nos hablaron en el principio era la desconfianza en nosotros mismos. La desconfianza que se ha de tener en sí mismo. La desconfianza en sí mismo es sumamente necesaria en el combate espiritual, que sin esta cualidad o condición, no solamente no podríamos triunfar contra los enemigos de nuestra santidad, sino que ni siquiera lograríamos vencer la más débil de nuestras pasiones. Siempre se cumplirá lo que dijo la profetisa Ana en la Biblia. No triunfa el ser humano por su propia fuerza. Primera de Samuel 2:9. Y lo que anunció el profeta: mi pueblo dijo, soy fuerte, puedo resistir solo al enemigo, y fue entregado en el poder de sus opresores. Es necesario grabar profundamente en nuestra mente esta verdad, porque sucede desafortunadamente que aunque en verdad no somos sino nada y miseria, sin embargo tenemos una falsa estimación de nosotros mismos, creyendo sin ningún fundamento que somos algo, que podemos algo, que vamos a ser capaces de vencer por nuestra cuenta y con las propias fuerzas. Este error, mis queridos hermanos, es funesto y trae fatales consecuencias, y es efecto de un dañoso orgullo que desagrada mucho a los ojos de Dios. Y si lo aceptamos, se cumplirá en cada uno lo que cuenta el salmista. Yo creía muy tranquilo, no fracasaré jamás, pero alejaste, oh Dios, tu ayuda de mi lado, y caí en derrota y opresión. Salmos 30. Tenemos que convencernos, mis queridos hermanos, que no hay virtud, ni cualidad, ni buen proceder en nosotros, que no proceda de la bondad y misericordia de Dios, porque nosotros mismos, como dice San Pablo, ni siquiera podemos decir por nuestra propia cuenta que Jesús es Dios. Toda nuestra capacidad viene de Dios, pues Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar. Filipenses 2:13. Por nuestra sola fuerza, lo que somos capaces de producir es maldad, imperfección y pecado. Por eso, mis queridos hermanos, la desconfianza en sí mismo es un regalo del cielo y de Dios. La concede en mayor grado a las almas que tienen destinada a más alta dignidad, hasta que pueda repetirse lo que decía aquella famosa mujer de la antigüedad, Santa Hildegarda: de lo único que puedo tener absoluta seguridad en cuanto a mí misma es de mi pavorosa debilidad para pecar y de mi terrible inclinación hacia el mal. Dios lleva al alma hacia la desconfianza en sí misma, permitiéndoles que les lleguen tentaciones casi insuperables, caídas humillantes, reacciones inesperadas, que aparezcan en su naturaleza unas inclinaciones inconfesables y dejándolas por cierto tiempo en un tan oscura noche del alma.
que hasta para decir un Padre Nuestro sienten fatiga y desgano, de manera que se llegue a adquirir la convicción de la total importancia e incapacidad para caminar hacia la perfección y la santidad, si el poder de Dios no viene a ayudar. Los remedios. El principal remedio de los 4 que vamos a aconsejar es pensar y meditar hasta convencerse de que por las propias y solas fuerzas naturales no somos capaces de dedicarnos a obrar el bien y a evitar el mal, ni de comportarnos de tal manera que merezcamos entrar en el reino de los cielos. En nuestra memoria, mis queridos hermanos, debe estar siempre aquellas palabras de Jesús, siempre: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. El segundo remedio es pedir con fervor y humildad muy frecuentemente a Dios la gracia de confiar en Él y desconfiar de nosotros mismos, porque esto es un regalo del cielo, y para conseguirlo es necesario ante todo reconocer que no poseemos la desconfianza necesaria. Luego convencernos de que la desconfianza en nosotros mismos no la vamos a conseguir por nuestras propias cuentas, sino que es necesario postrarse humildemente en la presencia del Señor y suplicarle por infinita bondad que se digne a concederla. Y podemos estar seguros que si perseveramos pidiéndosela, al fin nos la concederá. Y déjame decirte, mi querido hermano, que hay un tercer remedio para adquirir la desconfianza en nosotros mismos con respecto a lograr a conseguir por nuestra propia cuenta la santidad. Y consiste en acostumbrarse poco a poco a no fijarse de las propias fuerzas para lograr mantener el alma sin pecado y a sentir verdadero temor acerca de las trampas que nos van a presentar nuestras malas inclinaciones, que tienden siempre al pecado, a recordar que son innumerables los enemigos que se oponen a que consigamos la perfección, los cuales son incomparable más astutos y fuertes que nosotros, y aún lograr hacer lo que ya temía San Pablo: se transforman en ángeles de luz para engañarnos. Primera de Corintios 11:14. Y con apariencia de que nos están guiando hacia el cielo, nos ponen trampa contra nuestra salvación. Con el salmista podemos repetir: cuántos son los enemigos del alma, Señor, y la odian con odio cruel. Y no nos dejan sino repetir las súplicas del salmista del Salmos 12. Señor, ¿hasta cuándo van a triunfar los enemigos del alma? Que no pueda decir mis enemigos: le he vencido. Que no se alegren mis adversarios de mi fracaso. Y por último, el cuarto remedio consiste en que cuando caigamos en alguna falta, reflexionemos acerca de cuán grande es nuestra debilidad e inclinación hacia el mal, y pensemos que probablemente Dios permite las culpas y caídas para iluminarnos mejor acerca de la impresionante incapacidad que tenemos para conseguir por la propia cuenta la santificación. Y aprendamos así a ser humildes y reconocer las limitaciones y aceptar, mis queridos hermanos, aceptar ser menospreciados por los demás. Mis queridos hermanos, si no aceptamos que nos desprecien y nos humillen, no conseguiremos jamás la desconfianza en nosotros mismos, porque ésta se basa en la verdadera humildad, la cual nunca se consigue sin recibir humillaciones, y se basa también en un reconocimiento sincero de que por nosotros mismos no merecemos sino desprecio y humillación. Mis queridos hermanos, no esperemos a que sea demasiado tarde. Es mejor ir aceptando las pequeñas humillaciones que nos van llegando a causa de las debilidades y miserias de cada día, y que no nos suceda como a las personas muy orgullosas y creídas que solamente abren los ojos para reconocer sus debilidades y malas inclinaciones, cuando les sucede grandes y vergonzosas caídas. Les sucede lo que decía San Agustín:
Temo que vas a caer en falta que te humillará mucho, porque noto que tienes demasiado orgullo. Cuando Dios ve que los remedios más fáciles y suaves no producen efecto para hacer que una persona reconozca su incapacidad para resistir con su sola fuerza contra los ataques del mal y conseguir su santificación, permite entonces que le sucedan caídas en pecado, las cuales serán más o menos frecuentemente y más o menos graves, según sea el grado de orgullo y presunción que esa alma tenga. Y si hubiera una persona tan exenta y libre de esa vana confianza en su propia fuerza, como por ejemplo la Santísima Virgen, lo más seguro es que no caeríamos jamás en falta alguna. Buena consecuencia. De todo esto debes sacar la siguiente conclusión: que cada vez que caiga en una falta alguna, reconozca humildemente que por tu propia cuenta, sin la ayuda de Dios, no eres capaz ni siquiera de fabricar un buen pensamiento o de resistir una sola tentación, y le pidas al Señor que te conceda la luz e iluminación para convencerte de tu propia nada y de la necesidad absoluta e indispensable que tiene la ayuda divina, y te proponga no presumir ni pensar vanamente que por tu propia cuenta vas a conseguir la santidad o la virtud, porque si te crees lo que no eres y te imaginas que podrás lo que no puedes, seguramente seguirás cayendo en la misma falta de antes y quizás hasta la cometas aún peor. Aunque la desconfianza en nosotros mismos es tan importante y tan necesaria en este combate espiritual, sin embargo, lo único que tenemos es desconfianza. Seguramente vamos a ser desarmados y derrotados por los enemigos espirituales. Es absolutamente necesario que tengamos una gran confianza en Dios. Esto se nos tiene que grabar en la cabeza, que es el autor de todo lo bueno que nos sucede y es el único del cual podemos esperar la victoria en el campo espiritual. Porque así como nosotros mismos, lo que vamos a conseguir serán frecuentes faltas y peligrosas caídas, lo cual nos debe llevar a vivir siempre desconfiando en nuestra sola fuerza, así también podemos estar seguros de que la ayuda de Dios y de su gran bondad podemos esperar victoria contra los enemigos de nuestra salvación, progresos en la virtud y crecimiento en perfección. Si desconfiando de las propias debilidades y de las malas inclinaciones que tenemos y confiando grandemente en el poder divino y en el deseo de nuestro Señor que tiene de ayudarnos, le rogamos con todo el corazón que venga a socorrernos. Los medios para conseguir la confianza en Dios. 4 son los medios para lograr progresar en la confianza de Dios. Primero, pedirlas muchas veces y con humildad en nuestras oraciones. Jesús prometió: todo el que pide recibe, mi Padre dará el buen espíritu a quien se lo pida. Lucas 11:11. El segundo medio es pensar en el gran poder de Dios y su infinita bondad, lo que lo mueve a conceder siempre más de lo que le suplicamos. Recordar lo que el ángel le dijo a la Virgen María: ninguna cosa es imposible para Dios. Lucas 1:38. Es muy provechoso pensar de vez en cuando que Dios, por su inmensa bondad y por el exceso de amor que nos ama, siempre está dispuesto y pronto para darnos a cada hora y cada día todo lo que necesitamos para la vida espiritual y para conseguir la victoria contra el egoísmo y las malas inclinaciones, si le pedimos con fiel confianza y absoluta entrega hacia Él. El Salmo 145 dice: Dios satisface los buenos deseos de sus fieles. Algo que conviene recordar: para aumentar la confianza en nuestro Señor, pensemos que por 33 años ha vivido en esta tierra en medio de sacrificios y sufrimiento para lograr salvar nuestras almas. Recordemos que cada uno de nosotros somos la oveja extraviada que por su imprudencia se alejó del rebaño del Señor.
Y Él nos ha venido llamando noche y día para que volvamos a ser el grupo de los que lo van a acompañar en el cielo para siempre. Sudor, sangre y lágrimas ha tenido que derramar para obtener que volvamos a ser el número de sus ovejas fieles. Si por una oveja que se extravió se arriesgó a ir a tan lejos a buscarla, ¿cuánto más nos ayudará a quienes lo buscan y clamamos e imploramos su ayuda? Cuando escucha que la oveja brama desde el precipicio donde ha caído, temorosa del aullido de los lobos que ya se escuchan desde lejos, el buen pastor corre a protegerla y a defenderla. Y fíjense en qué detalle: no la humilla, ni la golpea, ni le echa en cara su imprudencia, sino que cariñosamente la lleva sobre sus hombros hasta donde está el grupo de ovejas que han permanecido fieles. Mis queridos hermanos, consideremos que nuestra alma está representada en esa pobre oveja, a la cual Jesús se interesa inmensamente por salvar de los peligros del mundo, de los demonios y de la carne. Trata cada día de llevarla a la santidad. Todos recordamos la parábola de la moneda perdida. Narraba Jesús el caso de aquella mujer a la cual se le había perdido una moneda de plata, lo que equivalía en el mercado un día para la familia. Y ella se dedicaba a barrer la casa, a sacudir estantes y muebles hasta lograr encontrarla. Muy contenta, invitaba a las vecinas que la feliciten por la gran alegría que siente haber recuperado la moneda perdida. Y Jesús, en ese hermoso capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, en el cual narra esta parábola, nos habla de que en el cielo Dios y sus ángeles sienten gran alegría por un alma que estaba ya perdida y que vuelve a recuperarse para el reino de Dios. También Dios siente alegría de encontrar lo que se ha perdido, y cada uno de nosotros puede proporcionarle esa alegría al retornar otra vez en nuestra vida de pecado a la vida de gracia y santidad. Y el más interesado que todo esto suceda es nuestro divino Salvador. En el libro del Apocalipsis dice Jesús: «He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre la puerta de su alma, entraré y cenaremos juntos». Apocalipsis 3:21. Con esto demuestra nuestro Señor el gran deseo que tiene de vivir en nuestra alma, dialogar con nosotros y regalarnos sus dones y gracias. Y si viene con tan buena voluntad, ¿no nos concederá acaso los favores que deseamos? Seguro que sí. Hazte esta pregunta: ¿no nos concederá los favores que deseamos? No desaproveches este momento, no desaproveches este llamado del Señor que tiene el deseo de vivir en tu alma. Y el tercer remedio para conseguir una gran confianza en Dios es repensar de vez en cuando lo que dice las Sagradas Escrituras acerca de lo importante que es confiar en nuestro Señor. En la mayoría del libro de los Salmos tenemos para ser dulce. Por ejemplo, el Salmo 2 dice: «Dichosos serán los que confían en Dios». El Salmo 19 afirma: «Unos confían en sus bienes de fortuna, otros en sus armas definitivas. Nosotros, en cambio, confiamos en Dios e imploramos su ayuda. Mientras los otros caen derribados, nosotros logramos permanecer en pie». Y el salmista añade después: «Señor, porque confío en ti, por eso no seré confundido eternamente». Salmo 24. Los que confían en Dios no serán rechazados por Él, dice el salmista también en el Salmos 33. Quien confíe en Dios verá que Él actuará a su favor. Soy viejo y nunca he visto que alguien haya confiado en Dios y haya fracasado. Salmo 36. Quienes confían en el Señor son como el monte Sión, no serán movidos ni derribados por los ataques ni las contrariedades. Salmo 124. Quien confía en Dios será vencido, prosperará y será feliz. Proverbios 28.
Miren qué curioso, 77 veces dice la Sagrada Escritura que para quien pone su confianza en Dios, vendrán bendiciones, felicidad, paz, progreso y bendición. Si lo dice 77 veces, es que esto es demasiado importante para que se nos vaya a olvidar. Por eso el profeta exclamó: ¿sabes a quiénes prefiere el Señor? A los que confían en su misericordia. Jamás alguna persona ha confiado en Dios y ha sido abandonada por Él. Eclesiásticos 2:11. El cuarto y último remedio para que logremos al mismo tiempo adquirir desconfianza en nuestra sola fuerza y gran confianza en Dios es que cuando nos proponemos hacer alguna obra buena o conseguir alguna virtud o cualidad, fijemos nuestra atención primero en las propias miserias, debilidades y luego en el enorme poder de Dios y en el deseo infinito que tiene de ayudarnos, y así equilibraremos el temor que nos viene de nuestra incapacidad y de las inclinaciones hacia el mal, con la seguridad que nos inspira la ayuda poderosísima que el buen Dios nos quiere enviar, y nos determinamos a orar y combatir valientemente. O sea, esto es así: yo más mis fuerzas y capacidades igual nada. Pero yo, mis fuerzas, mis capacidades, más la ayuda de Dios, igual éxito incontable. No es que nosotros mismos podamos nada, decía San Pablo. Toda nuestra suficiencia viene de Dios. La autosuficiencia orgullosa lleva al fracaso, mis queridos hermanos. La humilde confianza en nuestro Señor consigue éxitos formidables. Recordemos, mis queridos hermanos, las tres fuerzas, y esto es importante que lo tengamos no en cuenta, sino que verdaderamente lo apliquemos en nuestra vida, porque si no jamás vamos a poder comprender lo que es vivir en la vida en el Espíritu. ¿Cuáles son estas tres fuerzas? Con la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios, unidas a una constante oración, seremos capaces de hacer obras grandes y de conseguir victorias maravillosas. Es fundamental que lo tengamos no en cuenta, sino que esté en nuestra memoria y en nuestro corazón. Hagamos la prueba y veremos efectos inesperados en nuestras vidas. Pero si no desconfiamos en nuestra miseria y no ponemos toda la confianza en la ayuda de Dios, y si descuidamos la oración, mis queridos hermanos, les tengo una mala noticia: terminaremos en triste derrota espiritual. Cuanto más confiemos en Dios, más favores suyos recibiremos. Lo repito, cuanto más confiemos en Dios, más favores suyos recibiremos. Recordemos siempre lo que el Señor le dijo a una santa: no olvides que yo tengo el poder y bondad para darte mucho más de lo que tú puedas atreverte a pedir o a desear. Es lo que San Pablo había enseñado ya hace tantos siglos. Efesios 3:20. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ir cerrando este segundo capítulo, con este salmo tan precioso, y que esto se nos guarde en el corazón. Salmos 83. Señor, dichosos los que confían en ti. Y es verdad, dichosos los que confiamos en Él. Y ahora vamos a rezarle a nuestro Padre bueno juntos, y vamos a pedirle las gracias que necesitamos para este combate espiritual. Y repetimos esta oración: Señor Jesús, y acá los invito a que digan su nombre y apellido, te consagro mi mente con sus potencias, sentidos, pensamiento, memoria, consciente, inconsciente y subconsciente, a tu gloriosa sangre derramada por ti. A mi favor me sello y protejo con tu sangre redentora de todo falso pensamiento, de toda sugestión negativa,
de toda falsa imaginación, de todo temor, de todo engaño. Que tu sangre redentora, Señor Jesús, me limpie, purifique, descontamine y libere y me conceda la gracia de poder tener dominio propio en mi integridad física, psíquica, biológica y espiritual. Espíritu Santo de Dios, te ruego que me concedas las gracias que necesito para desconfiar de mi propia fuerza y poder confiar plenamente en ti. Ayúdame, Señor, a ser un buen cristiano, a ser ciudadano del cielo y no de la tierra. Y los invito, mis queridos hermanos, cada vez que sientan un ataque fuerte de los enemigos de nuestra salvación, digamos esta jacularia 3 veces. Poderosa sangre de la salvación, combate el enemigo en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu. Poderosa sangre de la salvación, combate el enemigo en mi cuerpo, mente y espíritu. Poderosa sangre de la salvación, combate el enemigo en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu. Todo esto, Padre, te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre María y el poder del Espíritu Santo, y en el nombre poderoso de Jesús. Esta oración se las aconsejo que la repitan cuando se levanten y cuando se acuesten. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que derramas día a día sobre nosotros. Gracias porque tú deseas el bien en cada uno de nosotros. A ti te alabamos, te glorificamos y te bendecimos y te damos gloria. Todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, les agradezco por escuchar estos audios y los encontramos en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, de todo peligro. Y recuerden que les dejo al final textos bíblicos para que podamos meditar y profundizar en la oración diaria. Les recuerdo que es conveniente que tengamos media hora, si es posible un poco más mejor. Pidámosle al Señor que nos libre de todo malos pensamientos, de todo bullicio del mundo, y podamos tener este encuentro con Él, que nos dé luz y claridad, y así dedicarle a Él todo el tiempo necesario. Y no olvidemos que los textos bíblicos son para meditarlo, profundizarlo y pedirle la gracia al Señor que nos hable al corazón, nos hable a nuestra alma. Desde ya muchas gracias y que el Señor los bendiga.